Muy buenas tardes. ¿Cómo están, estimados masterandos? Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra presentación. Turbulencia generacional exigen cambios en la manera de liderar en las organizaciones. Vamos a arrancar con este capítulo muy interesante que, perdón, un ratito, por favor. Bueno, disculpen, cuestiones técnicas. Bueno, voy con esta segunda parte entonces de turbulencia generacional, basado un poquito los materiales en base al texto de Paula Molinari, quien es una investigadora sobre la generación Y. Tiene varios textos también, lastimosamente ya no tiene disponible en su página web porque ya tenía disponible, uno tenía acceso a los ejercicios, eh, pero lastimosamente ya no, no obstante tuvimos que copiar uno de los ejercicios para facilitarles a ustedes para el trabajo de este capítulo. Muy bien, les hago una pregunta que ustedes mismos se van a responder. ¿A qué generación pertenecen? Todos aquellos nacidos entre 1945 y 1964 son los denominados baby boomers, entre los cuales me incluyo yo. Somos aquellas personas que estamos jubilándonos y unas pocas personas que siguen quedando en el mercado laboral y muchos de ellos ocupando cargos de liderazgo dentro de una organización. La siguiente generación son todos aquellos nacidos entre los años 1965 y 1980. Son los denominados generación Z, X, perdón. Después tenemos todos aquellos nacidos entre 1981 y 2000, que son los denominados generación Y o millennials. Y actualmente los que a partir del año pasado empezaron a ingresar al mercado laboral son todos aquellos nacidos después del año 2001 y son los que denominamos generación Z o centennials. Muy bien. Las primeras presentaciones voy a ir pasando porque yo quiero hacerle un pantallazo. Ustedes van a tener en la presentación para ir leyendo las características de todas las generaciones que preceden a la generación Y, para después centrarnos en esta generación que, como ya les dije, el 75% de la fuerza laboral en el mundo está compuesta por gentes de la generación Y. Entonces, ¿por qué hace lo que hace y piensa lo que piensa? Tenemos una diversidad generacional, como les mostré al inicio, por lo tanto, las características de cada generación tienen una razón de ser. Y esas características ustedes irán viendo en la pantalla. Primero tenemos a la generación baby boomers, cuyas características, por ejemplo, así rápidamente, porque ustedes van a tener este material, son personas muy comprometidas con su trabajo, son personas que van a estar trabajando horas y horas dentro de su organización, son muy tradicionalistas, muchos de ellos están ya jubilándose, como les dije. La generación X son hijos de baby boomers y padre de millennials. Es una generación que ya creció junto con los avances tecnológicos, pero no tanto como los de la generación Y. Vayamos pasando esto. La generación Y, los millennials, son la generación
están actualmente en el mundo del trabajo, alterando reglas y desconcertando a los jefes. La generación más numerosa de la historia, actualmente 2.300 millones de personas que estará, que dominará el mundo por los próximos 10 a 20 años. Esta es una cifra actualizada hasta el 2000, hasta finales del 2018. Tenemos también acá la generación Z, que está otra vez subclasificado como Z1, Z2. Ellos son más respetuosos y tolerantes que los de la generación Y. No tenemos todavía muchos avances sobre esta nueva generación, pero algunos sí. Muchos estudiantes hoy de la generación Z todavía ni siquiera tienen idea de la carrera que tendrán que seguir más adelante. Algunas características. Como les decía anteriormente, yo pasé rápidamente hice solamente un bosquejo de las generaciones anteriores, pero en esta presentación les quiero mostrar un poquito la diferencia en cuanto a características con estas tres generaciones que están actualmente en el mercado laboral en mayor proporción. Entonces, veamos primeramente el cambio. En cuanto al cambio, baby boomers, yo personalmente no me gustan los cambios. Voy a estar años y años en una organización. La generación X acepta los cambios y la generación Y exige cambios constantes. En cuanto a la justicia, nosotros los baby boomers pensábamos que todos eran honestos y nos preguntábamos, ¿hay corrupción? Sin embargo, la generación X aceptan que sí hay corrupción. Pero vayamos a la generación Y. Ellos ya dudan que existe honestidad. En cuanto a educación, nosotros los baby boomers preguntábamos a nuestros padres qué carrera seguir. La generación X dice, dime cómo hacer. Y la generación Y, ¿por qué debo aprender esto? En cuanto a los padres, ¿cómo actuamos con los padres? Nosotros baby boomers tratamos de satisfacerlo. Yo tengo un padre de 80 años viviendo conmigo y hasta hoy les cuento que le tengo que avisar a dónde voy, a qué hora tengo que volver. La generación X tratamos de soportar a nuestros padres. Sin embargo, la generación Y, qué pesados. No me los cruzo mucho. En lo posible, les apago el teléfono. En cuanto al trabajo, buscamos hacer carrera en una empresa. Van a ver ustedes que muchas personas de la generación baby boomers terminan jubilándose trabajando en muy pocas empresas. Muy por el contrario de la generación millennials, que yo les cuento que tengo una consultora, personas que van en busca de trabajo, pero si tiene que trabajar sábados, mejor no acepto el trabajo. O si no va a tener un horario muy flexible, mejor me voy. En cuanto a bienestar, los baby boomers lo voy a lograr. La generación X no le preocupa mucho el bienestar. Sin embargo, la generación Y sí le gusta mucho el bienestar y ya no más. En cuanto a comunicación, teníamos los teléfonos familiares, línea baja, como lo llamamos. La generación X, el teléfono celular ya arrancaron en esa época de la juventud de la generación X, ya empezaron a surgir los teléfonos celulares de aquel entonces. Y la generación Y, los millennials, ya son nativos digitales y de las redes sociales. En cuanto al futuro, nosotros pensábamos mucho en el futuro. La generación X, perdón, apesta al futuro y la generación Y ni siquiera les interesa el futuro. En cuanto a tecnología, somos ignorantes. La generación X son confortables con la tecnología y los de la generación Y se sienten máster de la tecnología. Aquí yo les presento un cuadro que es bastante ilustrativo, donde fíjense en el cuadro de la generación baby boomers,
en cuanto a estas características, la estrella nos va marcando tolerancia, mucha tolerancia y tecnología, muy baja tecnología. ¿Cómo se nos presenta la generación X? Fíjense, las mismas características. En la generación X sobresale la adaptación a los cambios y tolerancia ya un poquito menor, tecnología un poquito menor que los que va a ser la generación Y. Y fíjense la generación Y, tolerancia baja, multitarea múltiples, creatividad altísimo, adaptación a los cambios, emprendedores, tecnología. Fíjense las estrellas pintadas. Entonces, esa es simplemente para mostrarle un poco así las características en su conjunto, para que ustedes puedan identificar después de leer bien las características que se presentan en las presentaciones anteriores y que yo los dejo a ustedes eso para que lo lean. Bueno, vamos a concentrarnos entonces en la generación Y o millennials. La generación Y en las empresas, para ellos el trabajo no es todo. Esta generación ha resignificado la actividad laboral, placer y diversión en el trabajo. O sea, ellos buscan ese equilibrio de trabajar y pasarlo bien también. La generación Y valoran los ambientes laborales con respeto por el otro, contacto con el management, posibilidad de participar y ser reconocido. Los de la generación Y no toleran la injusticia hacia ellos o sus pares. Es una de las características muy fuertes de la generación Y es el respeto hacia las personas y hacia ellos mismos. Acá tenemos también unos datos estadísticos que yo los dejo para que lean después. Muy interesante, por cierto. Y vamos a lo que nos interesa a nosotros en este momento. ¿Cómo gerencio, cómo lidero a los millennials? En el mundo laboral, los millennials generan muchas dudas de cómo manejarlos. Y hasta ahora les comento. ¿Y pero por qué? Porque muchas de las cosas que hemos aprendido nosotros sobre management y liderazgo con ellos hoy no funciona. Entonces la primera pregunta que surge es, ¿están nuestras empresas y nosotros líderes preparados para asumir cambios culturales en forma radical? Yo les cuento que generalmente la respuesta es no. Entonces, nos vemos un poco obligados a revisar y rediseñar nuestras viejas prácticas de gestión de personas. Y yo les comento un poquito en base a mi experiencia, que soy de la generación baby boomers, en mis últimos años ya de trabajo, todo mi equipo de trabajo eran gente de la generación Y. Yo tuve que cambiar, tuve que rediseñar mi estilo de liderazgo realmente porque había cosas que yo no aceptaba en los jóvenes, pero estos eran los jóvenes con quienes yo hoy contaba en mi equipo de trabajo y son los jóvenes a quienes yo hoy los necesito. Entonces, yo como líder de una generación pasada tengo que ajustar mi conducta y mis actitudes y mi estilo de liderazgo a estos jóvenes. Deshacernos de la vieja mentalidad, esto nos dio éxito en el pasado para dar lugar a una nueva forma de mirar el trabajo, a los colaboradores. Los jóvenes tienen una mirada totalmente diferente que nos ayuda muchísimo y nos complementamos nosotros con la experiencia y ellos con una visión diferente. Y por sobre todo estar abiertos y dispuestos a implementar nuevos estilos de gerenciamiento. Y escuchen estas recomendaciones, señores gerentes de otras generaciones, porque yo creo que entre ustedes ya hay gerentes de la generación Y. Mientras más describimos lo que esperamos, tenemos menor posibilidad de que nos decepcionen. Del mismo modo, cuando no se cumplen nuestras expectativas, no tardes en brindar retroalimentación útil y correctiva de modo que pueda ser escuchada. Asegúrate de que te entendieron. Construir una filosofía de aprecio mejorará el desempeño de tu equipo.
Busca la forma de compartir aprecio por los esfuerzos de las personas y reconoce un buen trabajo. Busca formas de conectarte con colegas más jóvenes para tener una percepción sobre cómo se sienten y cómo abordan el trabajo. Leen lo que ellos leen. Acepta ser asesor. Abre la puerta y busca tiempo para escuchar y hablar con los miembros más jóvenes de tu equipo. Y a los millennials, ¿qué consejos los damos? Pon atención a la gente que te rodea en la oficina. No supongas que tú interpretas las horas de oficina igual que tu jefe. Pregunta antes de hacer las cosas que no has visto a nadie más hacer. Lee lo que tu jefe lee. Aprovecha cualquier curso que esté disponible. Enseña a tus colegas mayores a usar las aplicaciones y aparatos que tú usas. Escucha la retroalimentación que te dan. No lo tomes personal. Supón que es para ayudarte. Aporta tus ideas cómo hacer las cosas más rápido, más fáciles o mejor, asegurándote primero de haber entendido el resultado que tienes que generar. Yo acá les presento, esto también es en base a una investigación realizada, 10 retos de la generación Y. Y la primera de ellos es el crecimiento. Si hay un formato de empresas que refleja la identidad laboral de los millennials, es la startups. En los últimos años, el panorama tecnológico ha sido redefinido por estas empresas emergentes, cuya prioridad en los primeros años siempre es crecer y alzar una masa crítica de usuarios e inversionistas para después sí buscar rentabilidad. Y la segunda es la responsabilidad. Los millennials no tienen miedo a tomar decisiones importantes. Eso sí, y no necesitan esperar durante años para asumir responsabilidades en el trabajo. Ustedes van a ver mucha gente joven que asumen ese rol de liderazgo en sus organizaciones. La cultura de las startups que acabamos de comentar ha desmontado las típicas jerarquías y la persona que entra a trabajar hoy puede ser responsable de marketing dentro de 2 meses, inclusive poniendo como ejemplo. Ponerles a realizar tareas de baja cualificación durante años le desmotiva terriblemente y les hace sentir muy poco valorados. Experiencia. ¿Qué podemos decir en base a la experiencia? Los millennials valoran las experiencias por encima de las posesiones materiales y su forma de ver el empleo responde al mismo patrón. Buscan constantemente nuevos retos a los que enfrentarse, lo que les ayuda a adaptarse a un entorno cambiante. El cuarto es innovación. La nueva generación se atreve a romper moldes y hacer cosas que nunca se habían hecho antes. Las empresas deben reconocer este valor y no imponerles un sistema de trabajo que no les convence, porque siempre se ha hecho así. 5 es la comunicación. Entre los retos de los millennials está el de ser la generación más conectada de toda la historia. Los teléfonos móviles y las aplicaciones de mensajería que muchos de ellos usan desde la adolescencia les ha acostumbrado a obtener respuestas instantáneas y a estar siempre disponibles. Las empresas que quieran dar trabajo a esta generación ya no pueden limitar la comunicación a las reuniones. Después tenemos horizontalidad. No hay nada que frustre más a un millennials que obligarlo a seguir una cadena de mando rígida con protocolos y que haga lento la toma de decisiones. Eso lo odian. En su lugar, ellos demandan formatos horizontales en los que todos los trabajadores puedan aportar en función de sus fortalezas y para que esto funcione, la confianza es absolutamente esencial. Séptimo punto es la flexibilidad. A veces se apunta a la resistencia a la autoridad como uno de los retos de la generación millennials, pero realmente cuestionarse las cosas tiene mucho de positivo. Uno de los temas en los que se traduce esta actitud son los horarios y la conciliación. Conciliación en cuanto a trabajo y hogar o trabajo y familia. Un millennial ya no entiende el tener que estar todos los días en sus puestos de trabajo entre 8 a 10 horas. En su lugar demandan horarios flexibles, la posibilidad
de hacer teletrabajo, que actualmente en esta cuarentena creo que casi todos lo estamos experimentando, y facilidades para conciliar, o mejor dicho, lograr el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. El octavo es la apertura. Los millennials tienen una actitud abierta, no solo en temas como el racismo, el feminismo, sino también ante los retos y los riesgos en el mundo laboral. Lejos de aferrarse a posiciones conservadoras, están dispuestos siempre a probar nuevos métodos de trabajo y estrategias y ver qué funciona. El 9 es movilidad. Bueno, para bien o para mal, los millennials no tienen miedo de moverse, ya sea para cambiar un empleo que ya no les aporta lo suficiente o incluso para probar suerte en otra localidad. En lugar de intentar atarles a estos jóvenes, sea como sea, las empresas tienen que estar dispuestas a aceptar esta realidad y usar la movilidad laboral en su propio provecho. Y finalmente, como decíamos, también en las características de liderazgo, la pasión en los millennials. Al final, si algo tienen muy claro los millennials, es que la vida es demasiado corta para pasarla en un trabajo que no te gusta. El motor que les mueve es la pasión, así que para las empresas es totalmente prioritario hoy encontrar a personas que compartan su visión y mantenerlos motivados. Las que lo consigan están de suerte, porque podrán llevarse toda la energía y el entusiasmo de una generación que se viene con todas las pilas cargadas. Muy bien. También hay algunos consejos a la hora de liderar millennials para ustedes. Una de ellas es poner retos. ¿Y a qué me refiero al decir poner retos? A los millennials les gustan los retos intelectuales, los proyectos que los estimulen, experimentar áreas nuevas, participar en proyectos que vayan de la mano con sus proyectos de vida. Yo les cuento que en mi propia experiencia, a mí me encanta trabajar con gente joven y ahora en la consultora. Normalmente yo solamente fijo resultados, yo quiero resultados o les indico un proyecto a la que quiero llegar y no les controlo, no me gusta ya controlar porque sé que a estos chicos les encanta trabajar solos y con muy buenos resultados. Cuando más controles, cuando más presión pongamos sobre estos jóvenes, los resultados no serán lo que estamos esperando. Retroalimentación constante es otra de las características de esta gente joven. Yo tengo un material de lectura que había traído uno de mis viajes y tengo solamente en fotocopias que solo llevar en aula para compartir con los estudiantes antes de arrancar con este capítulo, para que entiendan un poco las características esenciales de esta gente. Y es justamente, una de ellas y la principal, diría yo, es la retroalimentación constante. En esta revista nos relata un poquito la historia de un equipo de fútbol donde el director técnico tenía una manera muy especial de motivar a sus jugadores y una manera muy especial de retroalimentarlos también. Voy a hacerlo pues cuando, como estoy de cuarentena, no estoy yendo a la oficina, no tengo conmigo ese material, por eso no les alcé a la plataforma, pero apenas me reintegre, seguramente que en 1 o 2 semanas más voy a conseguir y voy a ver si escaneo o hago tipear el material para proporcionar. El tercer reto de los al liderar millennials es que ellos son multitask. ¿Qué decimos con eso? Los millennials se sienten bien haciendo muchas cosas en paralelo. Por eso los líderes que quieren ser los protagonistas y ser el centro de atención en todo, no pueden esperar lo mismo de esta generación, que se desenvuelve día a día entre varias actividades y están muy ocupados en sus tareas. El cuarto es espacio de participación. Los millennials necesitan involucrarse en las actividades de la empresa y permitirles participar sin necesidad de imponer una tarea específica, volviendo un poquito a darles retos. 5, más allá del salario. Yo les comento que cuando en una entrevista de selección, cuando le estás entrevistando a una persona joven
que está queriendo salir de otra empresa donde quizás esté ganando el mismo salario o mayor de lo que yo le estoy ofreciendo para un cargo determinado? ¿Saben la respuesta que normalmente me dan? Ya no estoy contento en esa empresa, en esa compañía, en esa institución. Prefiero cambiar. No me importa que el salario sea lo mismo o incluso menos. Lo que me importa es tener un excelente ambiente laboral. Yo les cuento que esa es la respuesta de la gente joven hoy en día en una entrevista laboral. Y finalmente tenemos el uso de la tecnología. Esta generación por naturaleza vive conectada al mundo digital 24 horas los 7 días de la semana. No frene dentro de su empresa el uso de la tecnología, señores, y redes sociales, porque a mí me pasó en un momento dado, cuando empezaba a trabajar con gente joven, me ponía muy nerviosa que estén todo el tiempo conectados a sus redes sociales. Después me di cuenta que yo los necesitaba y esa era una motivación para ellos estar conectados. Esa es la vida de ellos estar conectados. Aprendí y cambié yo aceptando esa pasión que ellos tienen por las redes sociales. Y les cuento que me dio muy buen resultado, me dan mejores resultados incluso que no manejando sus celulares, porque al cortarle su conexión es como que le cortas su inspiración, les cortas su motivación. Y finalmente, acá en los retos a la hora de liderar millennials, no tenemos que olvidarnos que en las empresas tenemos que respetar estas diferencias generacionales porque todos somos diferentes y también tenemos que aprender a ponernos en el lugar del otro. Esto nos va a permitir construir empresas donde el desarrollo profesional sea algo que estimule a todos, a mí como líder y a mi equipo de trabajo a trabajar mejor. Y como conclusión, hacer que las cosas funcionen en el trabajo. Debemos reconocer dónde nuestra gente necesita ajustar su actitud, comportamiento y comprensión para maximizar la productividad y lograr las metas de negocios. Y yo les digo, señores, que se puede hacer. Y al final, todo se trata de personas. Nadie construye una empresa o una compañía o una carrera por sí mismo. Todos estamos en esto juntos. Al unir las flechas de todas estas generaciones y tener en cuenta y acotar las fortalezas que cada una de las generaciones tiene, tanto millennials y gerentes pueden crear juntos un negocio diferente preparado para el futuro en el que personas de todas las edades puedan florecer. Yo les invito, voy a ver si puedo alzar en la plataforma para que puedan verlo. Una película se llama Pasante de Moda. Espectacular la película. Nos muestra un poco la convivencia de la generación baby boomers con la nueva generación y no es fácil, pero yo les puedo decir que el negocio donde tenemos ambas generaciones pueden florecer. ¿Por qué? Porque la gente joven no tiene la experiencia que tienen los baby boomers y los baby boomers no tienen esas ganas de desafiar esos retos que tiene la generación millennials. Es decir, nos complementamos mutuamente. La película se llama Pasante de Moda, por si no les puede alzar, ustedes pueden buscar en YouTube, van a encontrar esa película. Y finalmente, comprender la diversidad, ese es el desafío de cada uno de ustedes como líderes de sus distintas organizaciones. Y para finalizar, la tarea de este capítulo es un ejercicio individual que ya está en la plataforma de 5 puntos. Les va a encantar el ejercicio, vamos a debatir la próxima clase, tanto este ejercicio como el otro ejercicio que les di en la primera parte del liderazgo, las 21 leyes del liderazgo. El ejercicio está sacado del libro de Paula Molinari, Turbulencia Generacional. Y espero que disfruten de estos 2 ejercicios y les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.